en un liderazgo. Porque cuando vemos malos liderazgos, aquí se hace lo que yo digo, yo soy el líder y yo soy la cabeza. No, aquí no se trabaja así. Aquí se trabaja y el líder se llama Jesucristo. Amén. Y la palabra es la que nos va a regir a todos. Amén. Pablo decía, si aún yo me desvío, no me oiga. Y hay que seguir a Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, estamos viendo ya, esa es la principal estructura para que Dios opere, porque cuando se hace lo que dice Dios, hay obediencia a Dios. Y cuando se obedece a Dios, hay bendición. Amén. Y la bendición va a caer no solo en mí, sino en todos. Y todos queremos ser bendecidos. Amén. Créalo que si yo soy bendecido, van a ser bendecidos todos ustedes. Gloria a Dios. Si Dios le place y mi hermano empieza a sacar su música cristiana llanera y le dan sus contratos multimillonarios y tiene su camioneta, yo voy a andar montado en esa camioneta. Yo también me voy a beneficiar de eso. ¿Verdad? Y así pues, y cada quien. ¿Por qué? Porque en medio de la obediencia va a venir la bendición. Y es lo que queremos. Yo me gozaría ver a mi hermano cantando en las mejores tarimas. Usted canta y yo predico. ¿Verdad? Y nosotros lo acompañamos. Y ustedes también, bueno, ustedes, si Dios les place, mi hermana toca ya el teclado, no sé qué, el arpa, no sé qué va a tocar, algo toca. Pero algo va a tocar. Pero estamos ahí todos. ¿El teléfono? Entonces, ella graba, ella es la camarógrafa. Ajá, y la hermana ya canta también. Ah, bueno. Aleluya. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro que tenemos que estar es unánimes y juntos. Amén. Porque a veces se puede estar juntos, pero no en el mismo pensamiento. ¿Verdad que sí? No hay homogeneidad. No, sino que cada quien jala por su lado. Y así no gana nadie. Así, jalando cada quien por su lado, no va a ganar nadie. Bueno, sí, gana el enemigo. Pero ese no, aquí está derrotado. En el nombre de Jesús. Declaramos que estamos en bendición y que esto va a ser prosperado por la mano de Dios. El verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto ocurrió porque estaban unánimes y estaban juntos. El 3 dice, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, antes de que yo siga adelante, me gusta el orden. Yo siempre he respetado las demás iglesias, yo he respetado a cada quien, pero en el Señor todo es un orden. Dios no es un Dios de desorden. Y aquí vamos a leer por la Escritura quién habla en lengua, por qué habla en lengua y para qué hablan lengua. Porque si todos están en un servicio y todos están hablando en lengua, ¿quién se edifica? Uno mismo. Porque si alguno habla en lengua, hable para sí mismo porque está hablando misterio. No se prohíbe que hable en lengua. Pero a veces se está predicando y alguien está hablando en lengua y el que está hablando en lengua está hablando más duro que el que está predicando. Eso es fuera de orden. Eso no es el orden de Dios, porque el profeta está sujeto a la palabra. Y no hay nada más grande que la palabra. Y Pablo dijo, mejor son 5 palabras entendibles que muchas palabras que nadie las va a entender. Y no estoy diciendo que sea malo, ojo, sino que todo tiene su momento. Y lo vamos a leer aquí. A mí me gusta es así, por la palabra. Lo que ella diga, así es. Amén. Vea lo que dice. El 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando nosotros hablamos de que ellos estaban allí, allí había todo tipo de personas extranjeras. ¿Y por qué hablaron en lenguas? Porque hablaron en los idiomas de ellos. Y yo recuerdo una vez en una predicación, un hermano echó el testimonio, o contó el testimonio, y él dijo, hermano, la gente se molestó, toda la iglesia se molestó en una campaña, porque hubo un varón que predicó casi toda la campaña en una lengua judía, y ahí no había ningún judío, y estamos en Venezuela. Eso pasó todo esa noche y criticaron. Al siguiente día, Dios los sorprende. ¿Por qué? Porque en esa cuadra vivían como 7 o 8 judíos y Dios les predicó directo y solamente los 8 judíos y el predicador nunca supo qué dijo,
pero los judíos supieron que les dijo Dios y pasaron a dar testimonio al siguiente día y confesaron a Cristo. Entonces la predicación no era para todos los que estaban ahí, sino para los 8 judíos que nadie nunca vio, pero que se oyeron. Entonces ve que el hablar en lengua tiene un porqué. Ahora, si aquí no hay ningún chino y usted me habla en chino, yo no lo voy a entender. Créalo que no. Pero si hay un chino y usted está en un supermercado y usted está buscando bien de Dios y usted quiere darle una palabra fuerte de Dios al chino y la usa usted hablándole chino, usted ni sabe qué le dijo Dios al chino, pero el chino sí entendió. Y usted dice, yo no sé ni qué le dije, pero Dios sí sabe, allá Dios y él. Entonces, ¿para qué el hablar en lengua? Para hablar misterio. ¿Verdad que es un misterio que usted le hable a un chino le habla a otro chino y dice, este es chino, pero que le hable usted chino, un chino, es decir, venezolano hablando chino? ¿Y de cuándo acá? ¿Verdad que sí? Y uno, Una bendición. y el que habla lengua habla chino. Claro. Claro, Ahora mismo, habla chino, ¿verdad? aquí él mismo se va a explicar. Sí. El 7 dice, el 6, y hecho ese estruendo, se juntó toda la multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, luego hay una pregunta, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora el otro dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué es lo que les estoy explicando? Si usted va al supermercado conmigo y usted habla chino y allá hay chino, yo digo, gloria a Dios, Señor, le estás hablando a los chinos, aunque yo no entienda, pero el chino está entendiendo. O usted va a una panadería y empieza a hablar portugués, y de cuando acá el hermano William habla portugués, pero es que Dios lo usó y le está reprendiendo al portugués ahí. Pero hay un porqué. Aquí hubo un porqué. Porque había una multitud que eran de todas las naciones y quedaron maravillados y decían, bueno, no son galileos estos, pero cada uno los oímos hablar en nuestro propio idioma. Luego él dice aquí el 9, el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? El nuevo dice que eran partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, estaba una predicación en cada uno de las lenguas, pero era el mismo mensaje, solo que estaba en diferentes lenguas. Y todos quedaron como que, de no sé, cuando acá ellos hablan yo no nuestro sé si, idioma. yo no sé si tú escuchaste el evangelista que decía, es que lengua, Tanto. ese es africano, Mm. y yo se le canté enseguida, el que tuvo ahora 10 joven, ¿te acuerdas? Ujú. Y decía, bueno, pero es que hasta que esa lengua es africana y Es tremendo, ¿verdad? tremendo, sí. Ahora aquí el 12 dice, y estaban todos atónitos, o sea, como confundidos y perplejos diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que los judíos hablen todas estas lenguas? Sin haber pasado por una universidad, sin haber estado, o sea, es como, quedaron como que, bueno, ¿de cuando acá el hermano William habla chino? Todavía inglés, ¿verdad? Pero chino. Oye, imagínenselo cantando llanera en chino. Oye, y la gente dice, oye, había escuchado llaneras bien bonitas, pero en chino no las había oído. Pero los chinos sí cantan la música de nosotros, la venezolana. Métese para que usted vea cómo usted ve el chino cantando música. Ahora, el 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? El 13 dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Luego dice el 14, primer discurso de Pedro, vea. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
Y vosotros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Luego de aquí para acá viene la otra parte, que es la que no quiero brincar, que me voy a fincar un poquito allí ya para ir terminando. Pero si tiene alguna duda, usted me pregunta. Luego él dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificando, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con fundamento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Aquí decimos, por eso es que cuando Jesús vino decían Jesús hijo de David, porque estábamos hablando de Jesucristo en la carne. El nombre de Jesucristo significa el Salvador, pero en la parte humana. Porque antes de que Dios enviara a su Hijo no se llamaba Jesucristo. Se empezó a llamar Jesucristo en lo que nació de una mujer que le pusieron el nombre de Jesús. En el antiguo pacto o en el antiguo testamento usted lo va a conseguir como el ángel de Jehová. Por eso la Biblia dice, el salmista decía, el ángel de Jehová está alrededor de todo aquel que le teme y le defiende. Entonces nosotros tenemos que tener claro que si nosotros estamos en orden, que si nos sujetamos a la palabra, quien nos va a defender a nosotros es el ángel de Jehová, es el Cristo de la gloria. Por eso en Apocalipsis dice, ve y escríbele al ángel de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Nosotros no somos cabeza, somos líderes que Dios nos ha puesto al frente, pero la cabeza es Cristo. Amén. Porque quien da la orden es la cabeza, y Cristo nunca perderá la cabeza. Hombres sí perdemos la cabeza, porque se nos puede subir el ego, porque se nos puede subir y nos podemos inflar, porque entonces imagínense que la cabeza de la iglesia sea un hombre. Si ese hombre se desvía, se pierde toda la iglesia, pero Cristo nunca se va a desviar. Jesús nunca se va a desviar. ¿Que hay que respetar las autoridades? Sí. ¿Que hay que respetar leyes? Sí. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Luego viene gente que él delega. Y si nosotros nos mantenemos alineados a Jesús, vamos a tener el respaldo de Dios. Amén. No estoy con esto queriendo decir de que no haya que respetar a los líderes. No, sí hay que respetarlos. Pero por encima de Cristo, nadie. O sea, tengamos eso en claro. Por encima de Jesús, nadie. Jesús es el que nos da las órdenes y esconde en la Biblia. Aquí están los mandamientos. Lo que hay es que escudriñarlos, examinarlos, estudiarlos y, como decía el predicador el domingo, ponerlos por obra. Porque yo no gano nada conociendo mucha Biblia, pero si yo no la aplico, ese es como el ingeniero que se gradúa, pero nunca trabaja. Nunca va a vivir de él y nunca va a hacer uso de la profesión porque no la ejercita. Así es el que tiene mucho conocimiento, pero que no la aplica. Entonces, pongamos en nuestra parte para aplicar ¿qué? La unidad, el amor,
el deseo de trabajar en la obra y no importa lo que a nosotros, ¿verdad? Nos ponga el Señor a hacer. Recuerde que no soy yo o no es la hermana, porque de repente el mismo Señor, un ejemplo, si hay una basurita ahí y hay gente que es así, no estoy diciendo que sea aquí, pero hay gente que es así, dice, no, solo le tocas al diácono. Y pasa por ahí, critica al diácono, pero no sabe que el diácono está ocupado por allá, en vez de agarrar la basurita y decir, no me toca a mí, pero me voy a ganar esa bendición, Señor, voy a ayudar a mi hermano. Y usted agarró la basurita, gloria a Dios. Y usted mantuvo limpiecito el lugar y hizo, ¿qué hizo usted? Taparle el hueco a su hermano. Acostumbrémonos a ayudarnos. Que si a mí se me escapa algo, usted me ayuda. Si a usted se le escapa algo, yo lo ayudo. Y mantenernos siempre así unidos, en la unidad. Ahora veamos aquí una parte, ¿verdad?, donde dice la vida de los primeros cristianos, que es la parte en el mismo 2, pero estamos en el verso 43. Dice, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, ¿por qué eran hechas las señales por medio de los apóstoles? Porque ellos andaban en obediencia a Dios. Porque lo primero que Dios le dijo fue ir y hacer discípulos, ¿verdad? Predicar el evangelio y poner las manos sobre los enfermos para que ellos sanen. Y como ellos fueron obedientes y andaban en una palabra que Dios les había dado, vieron la gloria de Dios. Dios nos ha dado una palabra que nos va a bendecir. Andemos en el orden de Dios y Dios nos bendecirá. Amén. No acepte que venga alguien a decirle Dios le va a bendecir. Si usted sabe que no anda bien, no lo puede bendecir Dios. Hasta que se corrija. Porque la bendición está, pero hasta que no entremos en el orden, Dios dice no te la suelto. Porque entonces es un Dios mentiroso. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar bien fundamentados. Cada quien sabe cómo anda, ¿verdad que sí? Cada quien sabe cómo andamos. Y si fallamos, el Señor, perdóname, ayúdame otra vez, levántese, sacúdase los pies, no juzgamos, no criticamos, pero le ayudamos a seguir adelante. Pero no podemos tampoco, ¿verdad?, está dándole falsas esperanzas a la gente, porque entonces después la gente la agarra con Dios. Dios me dijo, Dios es un mentiroso, y no, el mentiroso fue el que estaba diciendo que Dios iba a bendecir. Entonces si anda mal, no espere la bendición. O no la esperemos, ahí me meto yo. Yo estoy peleando por la mía todavía. Debe ser que todavía no estoy bien al 100%. Pero cuando esté al 100% agarraré la mía. Pues. Pero ahí voy, Señor. Interesándome, pero peleando por mi bendición. Pero aquí no hay culpable de nadie. Uno mismo retiene. Uno es el que retiene. Que dice, no, que a mí no me toma. No, hermano. Si nosotros andamos bien, mire, Dios nos honra. Amén. Nos honra porque nos honra. El que honra es el Señor. El 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaban? Todos los que habían creído juntos y tenían todas las cosas en común. No hacían nada sin que todos supiesen. ¿Por qué? ¿Cómo se sentiría una persona que nosotros hagamos un compartir? Le invitamos a todos y dejamos 3 o 4 por fuera. Porque se nos olvidó. Claro, es un error, se nos puede olvidar. Y si son nuevos creyentes, se van a sentir excluidos. Van a sentir como que no son parte del cuerpo. Yo para allá no voy más. ¿Verdad que sí, mi hermano? Entonces, mantengamos la comunicación entre todos, de que cuando vayamos a hacer algo, todos sepamos. Para que no haya malos entendidos. ¿Verdad? El nuevo creyente del consentido de... Y todos nosotros ya estamos un poquito crecidos y tenemos que cuidar a los que Dios nos vaya a mandar. Porque son niños recién nacidos y hay que tener cuidado con ellos. Entonces sí estamos captando la vida de los primeros cristianos. Y como estamos iniciando aquí, bueno, vamos a agarrar los consejos. Luego dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto aquí a veces se malinterpreta. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí la palabra? Que lo que a ellos les sobraba y lo que ellos veían que no les iba a servir, que se iba a echar a perder, lo vendían y lo traían, pero no lo traían para el bienestar de una sola persona, sino que se reunían y vendían todo y hacían labor social. Yo por lo menos, hermano,
más que todo la mujer es la que es un poquito más vanidosa en este sentido. Yo he entrado, o Dios me permitió hace tiempo entrar en algunos, trabajando en algunos sitios, construcción, hermanas cristianas que tenían hasta 20 pares de zapatos, hermano. Y hermanas que con un hueco en el zapato, en la iglesia le ves el hueco, pero no te puedes despojar de uno de los 20 pares. No sé si me está captando. Oye, ¿cómo es esto? Y le quité el hueco al zapato. El zapato está Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que si yo tengo 10 camisas, pero yo veo que usted siempre tiene una sola camisita, en vez de criticarlo, no, ahora el hermano como que no tiene más camisas, yo digo, Señor, ya va, tengo 20, no, yo voy a agarrar 2 camisitas y se las voy a dar a mi hermano en secreto, hermanito, Tom, me agarra esas 2 camisitas de parte de Dios. ¿Sí me está captando? Que no nos destruyamos nosotros mismos, sino que nos ayudemos. Nos ayudemos, y si nosotros nos ayudamos, vamos a ver la gloria de Dios. Y yo estoy dispuesto a ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Bueno, quiero seguir viendo. Somos dos ya. Hermano, Quiero Jonathan, así seguir. pasó cuando dos yo ya. me iba a bautizar. Todo el mundo, no, que ya compraste la ropa. Y yo estaba callado. Nadie me preguntó si yo, porque la gente, no, que ya compraste la ropa. Tú ya compraste la ropa. A mí nadie me preguntó nada. Y fui a un culto cuando yo veo que un varón se presenta con una bolsa y Tanto. un pantalón y una camisa. Gloria a Dios. La ropa está bien. Yo únicamente dije, Señor, yo no tengo para comprarla. Y me llegaron. Amén. Ahora, ya para terminar, ¿cuánto queremos hacer labor social? Todo. Todo. Entonces, a lo mejor nos van a llegar bendiciones de afuera. Gloria a Dios por esa. Pero nosotros tenemos que aprender a sembrar nosotros también para poder recibir. Y gloria a Dios por este grupo que me ha tocado, porque sé que son esforzados y que colaboramos. Porque a veces todos nos comprometemos y a la hora del día de la actividad, ninguno trajo nada y le dejamos el peso a uno solo. Y eso es malo, porque entonces después vemos al hermano todo, Doblar con el dejaron peso toda la aquí. carga. No, seamos como los guachaquitos, como las hormigas, trabajar en unidad. Si vamos a hacer 2 tobos de arroz para el penal, son 10 kilos de arroz. Bueno, ¿cuántos somos? 10. 1 kilo de arroz, 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 1 kilo de arroz. Ya tenemos 10 kilos. ¿Cuánto vale 1 kilo de arroz? $1. ¿Pesa $1? No. Pero si es una sola persona que va a comprar los 10 kilos, ¿le pesa o no le pesa? Estuvieron imaginando. Entonces vamos a ser conscientes que antes de hacer cada actividad nos reunamos primero, y cuando nos comprometamos, si no podemos, digamos en el momento, no hermano, no me comprometo porque en verdad no tengo, se le va a respetar. Pero no diga para salir del paso, sí, Sí, cuente con eso. cuente con eso. Y después el día que vayamos a hacer la cuestión, No. no está, y entonces tenemos que salir a París. Es mejor que diga desde un principio, no tengo. Ya uno se atiende. Ya uno dice, bueno, busco por otro lado. No sé si me capta. Sí, sí, sí. Para que trabajemos todos en armonía, en unidad, como un equipo, porque si hablan mal de mí, van a hablar mal de todos ustedes. Pero si hablan bien de nosotros, van a hablar bien de todos. Entonces, bueno, hermano, esto es todo lo que quería hablarles por medio de la palabra. Si tiene alguien alguna pregunta o algo que añadir, puede añadir. Se queda ya, ¿qué más nada? ¿Estamos claros?